¿Por qué este predicador lleva a un adolescente alrededor del escenario de la iglesia encadenado? ¿Y por qué este servicio de Pascua se parece más a este concierto demoníaco? ¿Por qué la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos hoy en día se parece más a cualquier seminario mundano? Muchas iglesias americanas han reemplazado las iglesias con máquinas de entretenimiento, diseñados para hacer que sus clientes estén satisfechos y deseen volver por más. Si escuchas cualquier doctrina, cualquier principio, cualquier ley, cualquier enseñanza que se ponga al lado del Evangelio, y se le da más énfasis que al Evangelio, no importa cuán ofensivo pueda ser en sí mismo, inmediatamente se convierte en una doctrina de demonios. Saque su chequera y empiece a profetizarle. ¿Dónde están mis millones? Que vendrá el tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Los llamados predicadores, famosos como estos de aquí, provee para aquello aún que metiste la pata, porque está enamorado de ti. Pero en el interior aún tiene la sangre de un ganador. Está lleno de potencial, talento, creatividad, sabiduría. Dios te ama, Dios se empecinó con tu vida. Es un sabueso, es un sabueso. No hay nada mal en su contenido. aunque no tengan enseñanza bíblica en su iglesia, como por ejemplo sobre el pecado y la santidad, estas están completamente ausentes de su vocabulario. Predicaciones sobre la santidad siempre son difíciles de encontrar en este tipo de grupos. Incluso podrías necesitar una lámpara a la mitad del día, buscando términos bíblicos y teológicos en sus sermones que definan la maldad y la pobreza del corazón de los hombres. Después de todo, ellos no querrán hacer que sus seguidores se sientan incómodos al mencionar dichos términos como pecado, infierno, ira, santidad, santificación, el camino angosto, toma tu cruz diariamente. Ellos no presentarían ningún tipo de sermones con esos títulos. Lamentablemente, estos tipos de predicadores han dejado a un lado el evangelio y lo han reemplazado por ellos mismos, por su protagonismo. Simplemente van a decir lo que te va a funcionar a ti en esta vida secular. Voy a decir algo y quizás tú no estés de acuerdo con lo que voy a mencionar ahora, pero estos realmente son falsos maestros. Estas personas que se hacen llamar pastores o líderes están consumidos por una mentalidad de celebridad que habla de su falta de humildad y soberbia sobre ellos mismos. La miseria siempre tendrá compañía. El éxito trae desdén. Y si no creen que ustedes son Dios, entonces olviden todo lo que Él les obsequió y encajen con los demás. No sé lo que tendré que atravesar, no sé lo que perderé en el camino, pero creo que triunfaré. He estado roto y destrozado, pero creo que triunfaré. Triunfaré si no tengo dónde ir. Triunfaré si mi esposo me deja por otra. Triunfaré si no tengo empleo. ¡Triunfaré! ¡Sí! Podemos ver especialmente en el libro de Colosenses, pero también en Efesios, podemos ver en 1 y 2 de Timoteo, Pablo era un mayordomo del Evangelio, era un guardián del Evangelio, y sabes lo que él está haciendo si lees las epístolas con atención. Él solo está predicando el Evangelio constantemente. Daba la preeminencia y la enseñanza a la iglesia acerca de la preeminencia del Evangelio de Jesucristo. Que todas las cosas, Él es el primero, porque sin Él todas las cosas se desmoronan, se convierten en basura y ya no somos salvos. ¿Ves eso? Escuchando las palabras de Jeremías en la Biblia, recuerda que Dios no envió a estos tipos de profetas. Dios no les ha hablado, pero han profetizado. Pero si hubieran estado en el consejo de Dios, habrían proclamado las palabras de Dios al pueblo de Dios. Y este pueblo se hubiera apartado de sus malos caminos y de sus malas obras, pero eso no es lo que hacen. Se supone que la predicación de la palabra de Dios te transforma. Se supone que te transforma de lo que eras antes a una nueva criatura. Se supone que debes ir apuntando y viendo siempre a Jesucristo. Cristo es el punto focal de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida, de la palabra de Dios. Solamente Cristo, no nosotros. Ahora, hay una pregunta que deberíamos hacernos.
¿Por qué este tipo de iglesias están creciendo tanto? ¿Por qué tienen tanta popularidad? Muchas veces miramos a los falsos maestros en las iglesias falsas y miramos ante su popularidad y decimos que estas cosas están sucediendo porque estamos fallando en nuestro discipulado. No necesariamente es el caso. Y me hacen esa pregunta, con frecuencia me hacen esa pregunta, ¿por qué es que Dios permite a estos falsos maestros para prosperar, estas iglesias falsas para crecer? Porque quiero decir que si yo fuera Dios, lo haría simplemente... haría explotar todo esto. Justo ahí en medio de la televisión, alguien abre la boca y dice una mentira y luego... cenizas. ¿Por qué? ¿Por qué prosperan estos falsos maestros? ¿Por qué crecen estas iglesias falsas? La respuesta es porque la Biblia es verdadera. Escúchenla nuevamente. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Los falsos maestros prosperan, y las falsas iglesias crecerán, y esto sucederá porque la Biblia es verdadera. A la gente le va a encantar y apartar sus oídos de la verdad para escuchar fábulas. Escuchen lo que dice esta mujer. My spirit went up and I literally went to the throne room of God. And as I went to the throne room of God, first I saw there was a mist. And I didn't see God's face clearly, but I saw the face of God. It wasn't clear, not like I could see your face clearly, but I knew it was the face of God. Ahora, eso simplemente es ridículo, obviamente. Juan realmente vio a Jesús y se sintió como un hombre muerto. Lo mismo Isaías y Ezequiel. Estas personas están mintiendo en el nombre de Dios. Sin embargo, estas personas son elogiadas en todo el mundo. ¿Por qué tanta gente ama a estos falsos maestros? ¿Por qué tanta gente los sigue? Incluso si se les advierte una y otra vez sobre sus falsas enseñanzas. Hay muchas cosas buenas. Hay muchas buenas éticas. Hay muchos buenos principios. Hay muchas buenas leyes, incluso en las Escrituras. Pero si tu conversión es consumida por algo que no sea el Evangelio, entonces no estás entendiendo las Escrituras. No estás entendiendo el corazón de Pablo, no estás entendiendo la mente misma de Dios. El Evangelio no es solo una doctrina añadida a otros, no es solo uno entre muchos, es la mayor manifestación de los atributos de la persona de Dios que jamás haya sido dada o que alguna vez será dado. Si ahora mismo estuvieras parado en el lugar de Isaías, en Isaías 6, si estuvieras contemplando el mismo rostro de Dios en el trono de Dios, no podrías entenderlo. El problema de este mundo es que, ¿cómo Dios puede juzgar? El problema del cielo es completamente diferente. ¿Cómo puede Dios salvar, perdonar a los hombres malvados y aún mantener su justicia? Y la respuesta está en el Evangelio, donde Dios se hace hombre y va a una cruz y lleva el pecado de su pueblo. Y con ese pecado, la maldición, y con esa maldición, todo el santo odio, el juicio de Dios, se derrama sobre la cabeza del Hijo de Dios y Él lo absorbe. Y Él satisface su justicia. Y esto es para que ya no tenga demanda contra el pueblo de Dios y Dios pueda ser justo y el justificador de los malvados. Nunca pongo nada por encima del Evangelio de Jesucristo. Recuerden siempre esto, hermano, cuando vean este tipo de maestros y estas iglesias creciendo y creciendo. Estos han rechazado la sana doctrina y han abrazado mentiras y fábulas. Este tipo y clase de congregaciones solamente está lleno de personas que quieren satisfacer sus propios malos deseos. Y lo que hacen estos falsos maestros es darles lo que el público pide.
a los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo respondemos? Continuando preservando y proclamando el Evangelio. Y continuando soportando el sufrimiento, que inevitablemente vendrá como resultado. Una de las formas en la que esto conduce a este tipo de sufrimiento es que hay un mundo ahí afuera que odia el Evangelio porque aman su pecado, y están viendo esto ahora mismo. Odian el Evangelio porque aman su pecado, y el Evangelio es proclamado, pero luego hay falsos maestros que se rascan los oídos. Y por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay personas que ahora mismo se están alejando de la preservación de la verdad. Y básicamente están diciendo, sabes que soy cristiano y el cristianismo está un poco mal. Estoy adoptando este estilo de vida. Y el mundo dice que sí, los iluminados y el resultado final son aquellos que se aferran a la verdad. La verdad ahora está tan marginada, ya que la gente dice que esto es cristianismo real, porque son abiertos, afirmativos y tolerantes. Y tú no eres en absoluto como Jesús, porque eres un fanático odioso. Este es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Un ejemplo real, aquí y ahora, de lo que estamos hablando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a continuar preservando y proclamando? ¿O vas a tratar de alguna manera de aliviar el dolor a través de compromisos? Y eso es uno de los muchos ejemplos. Pero esto es lo que sabemos. Las personas no se salvan al escuchar lo que les agrada, a menos que lo que les agrada es el Evangelio. Amén. Por lo tanto, lo que necesitas desesperadamente en esta época, como en la época apostólica, son aquellos que preservan y proclaman el Evangelio, y a su vez soportan el sufrimiento que inevitablemente vendrá como resultado de hacerlo. Y al hacer discípulos, tenemos que mantener esas dos cosas juntas. ¿Cuál es el corazón del discipulado? El corazón del discipulado es tomar a uno bajo nuestras alas de alguna manera y decirles, aquí está el Evangelio que debes preservar. Aquí está el Evangelio que debes proclamar. Y por cierto, deja que se hunda profundamente en ti, porque a medida que lo preservas y lo proclamas, el sufrimiento vendrá en tu camino, y la única manera en que lo soportarás es por el poder de Dios y a través del poder de Dios, ya que este Evangelio satura toda tu vida. Ese es el corazón del discipulado. Y nosotros somos predicadores de este mensaje, un mensaje tan solemne. Personas a veces me critican y me preguntan, Pablo, siempre andas con tanta solemnidad, siempre cuando prediques, es siempre tan serio. Es porque, hermanos, es serio. No estoy aquí para que tú realices tu mejor vida ahora. Estoy aquí porque es un asunto de vida y muerte, vida eterna y muerte eterna. Pero pastores, predicadores, escúchenme. Nuestro privilegio es grande. Nuestra mayordomía es terrible. Ay de mí, ay de mí. ¿Quién es suficiente? Oh, hermanos, viven en la presencia de Dios. Hermanos, nunca, 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 nunca deben pasar por alto el primer trabajo de pasar tiempo a solas con Dios.